con esos activos incautados de Rusia. Y de momento, nosotros en la redacción de Negocios Televisión seguimos pendientes de lo que está diciendo Janet Yellen. Pero aquí en el plató vamos a hacer una pausa de esta comparecencia de Yellen para hablar de los mercados financieros. Ya saben que en el día de hoy estamos muy pendientes de cómo está cotizando el mercado con esos datos de inflación de Estados Unidos, 4% en términos interanuales, 0,1% en términos mensuales. Y tenemos aquí con nosotros a Ignasi Viladesau, director de inversiones de MyInvestor. Ignasi, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, Ignasi, semana de dato de inflación en Estados Unidos y de bancos centrales. ¿Qué es lo que podemos esperar, sobre todo de mañana, de la Reserva Federal tras el dato de hoy de inflación? Sí, pues como comentabas, el dato de inflación ha sido ligeramente mejor el mes a mes, al 0,1, un poco mejor de lo que se esperaba. La inflación subyacente, es decir, sacando los elementos volátiles como la energía, ha sido en línea con lo esperado, pero en todo caso, ausencia de malas noticias, prácticamente sella el hecho que de mañana la Fed va a pausar. ¿Y por qué digo pausar? Porque realmente lo que espera el mercado es que la Fed mire más datos y en julio igual vea necesario otro incremento. Pero en todo caso sería la primera pausa desde marzo de 2022, que es cuando empezó a subir. Bueno, además esta semana, mañana tenemos la reunión de la Reserva Federal, pero el jueves tenemos el Banco Central Europeo. Y aquí entiendo que también está bastante descontado lo que puede hacer Lagarde, subida de tipos de 25 puntos básicos, pero la clave me imagino que puede estar por el discurso, ¿no?, de la presidenta del BCE y lo dura que puede ser en ese discurso o no. Porque claro, tenemos ya recesión en la eurozona, una recesión técnica de momento, una recesión realmente de una décima en los últimos 2 trimestres, pero claro, esto puede hacer que Christine Lagarde sea menos dura en su discurso mañana, pasado mañana. Pasado mañana, la verdad es que el jueves, como tú dices, el mercado ya descuenta esta subida de 25 puntos básicos. A ver, si miramos realmente los datos, la inflación en Europa, por desgracia, está más elevada que en Estados Unidos. La verdad es que aquí empezamos más tarde, ahí empezaron la subida de ciclos, la subida de tipos en marzo de 2022, aquí empezamos en julio. Tiene un cierto sentido que aquí sigamos la subida, digamos, la alarguemos en el tiempo, es que sigamos subiendo. Aquí también los datos de empleo, la verdad, son muy robustos. Y la otra pequeña peculiaridad que tenemos en Europa, tenemos 20 economías distintas, hay que intentar negociar lo que funciona para todos, y aquí en España la inflación es verdad que está al 3 y 2%, pero claro, en Alemania está por encima del 6%, de modo que yo veo poco probable que Lagarde cambie mucho el discurso. Seguramente en julio van a volver a subir y así lo van más o menos a comunicar en este jueves. De hecho, me parece también recordar que alguna vez Lagarde ha dicho que el efecto que tendría la inflación sobre la recesión, sobre la inflación tampoco sería demasiado relevante. Por lo tanto, todavía nos quedan por lo menos 2 subidas de tipos, eso es lo que espera el mercado. Y el dato de hoy, Ignasi, para profundizar un poquito en él, dato de inflación 4% interanual, 0,1% mensual, la subyacente que se queda en el 5,3%, igual que lo que se esperaba, ha bajado, es verdad, pero está igual que las expectativas. Y luego tenemos también la subyacente mensual que se queda en el 0,4%, que es también cumpliendo expectativas, pero no batiéndolas. ¿Qué te ha parecido el dato, mirando un poquito más allá a las partidas también de qué es lo que sube, lo que baja? Lo que baja es la inflación, sobre todo energética, y lo que sube, por ejemplo, era el shelter, la vivienda, subían también coches usados. ¿Qué te parece? Sí, a ver, lo que la Fed está mirando, como dices, es la subyacente, y a veces hablan de la super subyacente, ¿no?, intentando sacar cosas de aquí y de allá. Al final hay algo que ya está descontado, que se ha visto que los precios negociados de nuevos alquileres ha estado bajando los últimos 12 meses aproximadamente. Eso algún día va a repercutir, la verdad es que no se sabe, se esperaba que empezara a repercutir ahora, pero poco a poco esto va a repercutir. De modo que la gran incógnita, digamos, lo que todo el mundo está hablando es el desempleo. Desempleo de 3,7 ahora en Estados Unidos, no es el mínimo histórico, ha estado menor en otras ocasiones, pero ese desempleo que está tan robusto, ¿no?, que para muchos puede ser una buena cosa, lo que le da miedo a la Fed es que la falta de capacidad de la economía de absorber nuevos trabajadores haga que los trabajadores puedan pedir incrementos de sueldo muy elevados, ¿no? Y ese es el gran miedo, y yo creo que por eso hablamos de pausa y que el mes siguiente seguramente habrá que afinar la máquina. Pues Ignasi Viladesau, director de inversiones de MyInvestor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias a ustedes. Y mientras tanto, volvemos a Janet Yellen, secretaria